Recuperamos la saga de Python momentáneamente para ver la última de las lecciones dentro de Minecraft Education que nos queda para aprender un poquito más sobre este lenguaje de programación. Vamos a venirnos dentro de jugar a la biblioteca, kits temáticos, informática, programación por Python y MakeCode y los notebooks ya los vimos hace bastante. Las islas fue lo último que revisamos, que os lo dejo por arriba, y lo único que nos queda por ver es esta isla de Seymour, que es un poquito diferente a todos los demás mundos que ya hemos podido completar. ¿Por qué? Bueno, lo principal está en inglés como todas, que eso ya sabéis que es igual, pero este mundo es obligatorio jugarlo en multijugador para que funcione correctamente y que el profesor esté dentro del juego con los alumnos para poder ir guiándoles. Cuando llegamos tenemos aquí un pequeño hub inicial desde el que podemos ver un poco toda la parte de alrededor con ese montón de barcos, y si subimos pues vamos a poder ver también un poquito más el escenario. Vamos a ir despacito, que todos sabemos que esto se me da muy mal, y veis por ahí la isla también. Y bueno, aquí hay una pequeña zona con un par de parkours que los alumnos pueden ir haciendo mientras esperamos a que se unan todos, pero el profesor lo que tiene que hacer es escribir esa función que está escrita en la pizarra para poder lanzar e iniciar el juego. Aquí tenemos la guía, un montón de información, pero de momento vamos a prescindir de ella. Vosotros si queréis os la podéis descargar, aunque toda la información esté en inglés. Y ahora, usando el teléfono, es como vamos a poder empezar el juego, con el botón de Start Game. Cuando le damos, los alumnos se teletransportan a la isla, pero nosotros no, porque somos los profes, así que tenemos que hacer un teletransporte no al spawn area, que es donde nos encontramos, sino al town square. Aquí es donde van a iniciar la aventura los alumnos, que pueden ir hablando con este NPCs y con todos, porque la verdad es que la ambientación está toda dentro de esta historia en la que nos vamos a sumergir en la isla de Seymour, por lo que se puede ir hablando y los alumnos pueden hablar con todos los personajes que quieran. Tenemos que completar 8 tareas que están organizadas en orden de dificultad por colores, siendo la verde la más fácil, la roja más complicada y la naranja un nivel intermedio. Los alumnos van a poder ir completando estas lecciones de manera simultánea, y eso lo podemos chequear mediante el Student Status, que nos va a ir diciendo dónde están, en qué están trabajando, cuántos puntos han conseguido, o el Student Phone si necesitamos ayuda para volver a esta parte inicial. ¿Veis? Que me devuelve al Town Square. Y luego tenemos la opción de nosotros como profesores teletransportarnos a las diferentes tareas, a los diferentes lugares en los que los alumnos van a estar trabajando, por si necesitan que les echemos una mano. Vamos a caminar hasta ellos para que lo veáis y entendáis un poquito cómo funcionan estos retos. Siempre pues vamos a acceder a algún lugar desde el que los personajes, los NPCs, nos van a decir con qué queréis programar, con Python o con bloques. ¿Qué pasa? Que si le damos a la segunda opción, que debería ser la que funcionase, no funciona. Veis que no carga. He probado el juego con bloques y seleccionando bloques sí que funciona. Yo creo que esto es pues por una de las últimas actualizaciones que hacen que el juego no vaya demasiado bien. En esta actividad lo que tenemos que hacer es mover a la gente para que sobre los bloques de esmeralda coloque polvo de redstone que permita que la señal llegue desde esta antorcha a esta lámpara, y una vez completado el circuito pues ya habríamos ayudado a estos personajes de la isla. Como no lo podemos completar porque no carga, nos vamos a volver usando el teletransporte para ver el resto de actividades. Esta vez no vamos a completarlas, yo simplemente os las voy enseñando y explicando un poco por encima, pero voy a dejar que seáis vosotros, si os apetece jugarlo, quienes completéis todas las lecciones. Veis que la 2, la 3 y la 4 además están todas cerca en un mismo lugar, así que vamos a ir hasta ellas y vamos a ver en qué consisten. Aquí en la mina tenemos estos 3 caminos que podemos elegir. Evidentemente pues empezamos con el nivel 1 fácil. Ahora sí le vamos a dar por bloques para que veáis la diferencia y que el tutorial en este caso sí que se inicia, y que es como casi todos los tutoriales que ya hemos hecho previamente. Tenemos aquí los pasos y los bloques seleccionados que tenemos que usar para, en este caso, romper toda la pared y poder seguir minando.
vamos a revisar ahora la actividad de nivel de dificultad media, que sería siguiendo el camino naranja. Aquí lo que tenemos que hacer es ir minando toda la pared para conseguir todos los bloques de hierro que hay hasta llegar al bloque de oro del final. De momento, fijaos que tampoco estamos haciendo cosas demasiado complejas, simplemente estamos moviendo a la gente, destruyendo y coleccionando bloques. En la lección de mayor dificultad lo que vamos a tener que hacer es lo mismo, extraer los minerales de la pared, pero sin romper los bloques de piedra porque eso puede hacer que colapse la mina. Entonces bueno, es cierto que ya tiene una variable de dificultad añadida, pero en sí estamos haciendo las opciones que ya aprendimos en su momento a hacer en los primeros capítulos de Python, cuando simplemente pues movíamos y trasladábamos a la gente de un lugar a otro. Vamos ahora a la actividad 5, que está siguiendo este camino naranja, por lo que la actividad va a ser de nivel 2. Aquí ya tenemos bastantes más pasos, lo veis aquí abajo, y lo que tenemos que hacer es programar a la gente para ir cogiendo todos los pez payaso que vayamos consiguiendo dentro del barco, ¿no? Es una actividad un poquito más compleja de lo que hemos estado haciendo hasta ahora y fijaos que hasta tenemos un contador para ver si lo estamos haciendo bien o no. Si regresamos a nuestra plaza principal, podemos irnos también a la actividad número 6, que tiene el indicativo de que es multijugador. ¿Esto qué significa? Pues que no vamos a poderla completar si estamos solos en el mundo. Necesitamos al menos 2 jugadores para poder ir resolviendo los retos. Si entramos por aquí, veis que tenemos este tablero que nos dice que hay 6 habitaciones, o sea, como 6 niveles diferentes, y que el jugador 1 de momento nadie lo ha cogido, ni el 2. Esto lo hacemos o seleccionamos si queremos ser el jugador 1 o 2 desde aquí, le decimos que estamos preparados y nos da la opción de elegir al jugador. Si estuviésemos en multijugador, pues nuestro compañero elegiría el número 2, se activaría aquí el botón y podríamos ir a las diferentes habitaciones para completar las actividades y ir resolviendo los últimos retos que nos quedarían si hemos seguido el orden numérico de las tareas. Lo mismo nos sucede con la actividad 7 y la 8, son laberintos, pero en modo multijugador. Que ponga 1 y 2 simplemente es por diferenciar el nombre, no porque influya en el número de jugadores, pero bueno, están aquí dentro y nos sucede lo mismo. Esto hace que, bueno, sea al final una lección eminentemente colaborativa en la que todos podemos estar simultáneamente trabajando y el profesor chequeando lo que sucede con este botón para asegurarse de que estamos completando todas las actividades de programación correctamente. Si os habéis fijado y habéis estado atentos, cuando le he dado a teleport también hay otra opción de teletransportarse a un barco, que esta es la tarea 0, la tarea inicial que podríamos ir a completar si queremos dentro del barco, hablando por aquí con el capitán del mismo, que nos va a dar las instrucciones para poder reparar el barco. No lo vamos a completar, ya os lo he dicho, que esto os lo dejo a vosotros si queréis, pero sí que no quería dejar de enseñaros esta lección por el hecho de que ya hemos visto todas las de Python y de momento no hay más. Puede que cuando suba este vídeo ya hayan aparecido otras o que se haya renombrado un poco el menú porque llegan novedades a programación en Minecraft Education que ya os contaré. Pero por el momento, con esto habríamos completado todas las lecciones disponibles para aprender a programar en Python. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.